¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Design Code. Yo soy Iván y el día de hoy, como pueden ver en el título, vamos a hablar del Hook Use Effect, qué es y cómo se comporta, qué es lo que viene a reemplazar de los ciclos de vida anteriores que tenía React. Y vamos a utilizar algunos ejemplos para que ustedes lo puedan entender de mejor manera. Así que sin más, comencemos. ¿Qué tal amigos? Pues bueno, vamos a comenzar. Primero les voy a explicar para el propósito del hook de UseEffect. En principio esa es la parte más importante. Está creado para detonar efectos secundarios. Entre ellos la petición de datos. Obviamente cuando nosotros creamos una plataforma queremos que se conecte a un servicio o que a través de servicios nos puedan traer información. Por ejemplo, en este caso un API. Queremos que nos traiga a lo mejor una lista de usuarios y para ello necesitamos obtener o hacer esa petición de datos. Pues bueno, ahí es donde entra UseEffect. También si nosotros a veces queremos hacer un resize, un scroll o cuando se hace un clic y queremos estar suscritos a esa acción para que en base a esa acción nosotros hagamos un cambio o actualicemos algún dato, pues para eso también entra UseEffect. O cuando nosotros simplemente, por ejemplo, en el documento, en esta ocasión nosotros tenemos que dice React App, a lo mejor necesitamos que cambie el título. No sé si han visto anteriormente, bueno, por ejemplo en YouTube, a veces lo que tenemos es que tenemos notificaciones y nosotros vemos en el título del documento que tiene tiene el número de notificaciones. Bueno, pues eso también se puede hacer a través del UseEffect. Pues bueno, vamos a empezar. Les voy platicando un poco cómo funciona. Primero, vámonos a nuestro Visual Studio. Listo, ya estamos aquí en nuestro Visual Studio y para poder utilizar UseEffect hay que importarlo desde React y vamos a utilizar UseEffect. UseEffect. Listo, ya con esto ya lo tenemos importado, ya lo podemos utilizar. Ahora vamos a ver cómo funciona un poco. Vamos a crear un UseEffect aquí y como pueden ver aquí nos genera básicamente la estructura del UseEffect, pero ahorita no la necesitamos, ¿vale? Vamos a dejarla así y listo. Esto es el UseEffect. En realidad, ¿cómo funciona? Bueno, vamos a empezar. Nosotros vamos a utilizar en esta ocasión, en este primer ejemplo, vamos a hacer una actualización del título del documento. Para ello, pues nosotros vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a colocar document.title y vamos a decirle, si nosotros recuerdan en el video anterior, nosotros tenemos la cantidad de usuarios que tenemos usuarios. Entonces queremos ver la cantidad de usuarios que tenemos pues en esa vista, ¿no? Entonces para ello vamos a colocar usuarios, y vamos a colocar users, perdón, users.length. Con esto nosotros vamos a cambiar el título del documento y vamos a mostrar la cantidad de usuarios, ¿vale? Vamos a guardar y vamos a ver el resultado. Si te das cuenta, nosotros tenemos usuario 0, ¿no? Si le damos clic, se va actualizando y se va actualizando. Con esto tenemos una actualización. Eso es lo que hace el UseEffect, pero vamos a ver el comportamiento y cómo optimizarlo, porque eso es súper importante. Antes de continuar y ver cómo podemos mejorar el rendimiento, te tengo que explicar algunas cosas antes. Normalmente si tú llegas a trabajar con React y si no, no te preocupes, pero si llegas a trabajar anteriormente con React, sabes que habían elementos o métodos del ciclo de vida que se tenía que ejecutar. Bueno, UseEffect reemplaza ciertos métodos, por ejemplo, el component didMount. En esta ocasión, nosotros añadiendo el efecto, este efecto se va a ejecutar cuando se monte el elemento. Cuando se monte el componente, en este caso, se va a ejecutar esto, es decir, se va a ejecutar luego. Pero también se va a ejecutar cuando se necesite renderizar el elemento. Es decir, si se actualiza, por ejemplo, aquí cuando añadimos un nuevo usuario, cuando añadimos aquí un nuevo usuario, se va a renderizar otra vez la vista y va a pasar a volver a renderizar el efecto. Esto puede generarnos, pues, un aumento en la memoria, el uso de la memoria, y entonces puede generar que nuestra plataforma no esté completamente bien optimizada. Pero el UseEffect tiene la forma de optimizarlo, ¿vale? Pero también reemplaza otro elemento que es component will unmount, que en este caso es que el efecto ya no se vuelva a llamar cuando el componente no exista. ¿Por qué lo haría? Bueno, porque UseEffect funciona de esta forma. Cuando nosotros añadimos un UseEffect,
el useEffect le está diciendo a React que en esta ocasión, llamémoslo a este método, va a existir a lo largo del ciclo de vida de la aplicación. Entonces necesitamos decirle a React que, no, que ya cuando el componente no exista, que ese useEffect pase a no existir más, ¿no? Para ello necesitamos, en esta ocasión necesitamos las propiedades que nos ofrece useEffect, porque vamos a reemplazar el método component will unmount, ¿vale? Ahora, nosotros anteriormente teníamos en React, teníamos que utilizar el prev state y el current state. Con eso nosotros teníamos que estar comparando estados y ver si se teníamos que actualizar, es decir, utilizando el componente did update. En esta ocasión no. Y no, vamos a ver cómo se hace. Se hace de una forma más simple. Vamos a ir ahora hacia nuestro ejemplo para que podamos ver cómo en realidad funciona. Bueno, primero vamos aquí a añadir un console log. Este ejemplo es sencillo, vamos a hacer un ejemplo un poco más complejo, pero primero vamos a añadir este y vamos a ponerle aquí ejecutando. Vamos a guardar y vamos a abrir nuestra consola. Bueno, vamos a ir aquí y vamos a abrir nuestra consola, que la tenemos por acá. Listo. Ahora, si no, vamos a partir esto en dos para que se muestre esto así. Ahora, nosotros añadimos un usuario, se ejecuta. Bueno, de hecho vamos a actualizarlo. Y si te das cuenta, se ejecutó primero. Ya se está ejecutando el efecto porque se ejecuta una vez que se está montando el elemento. Ahora, si nosotros volvemos a hacer add user, se vuelve a ejecutar. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas sí necesitamos que cambie el número de usuarios. Y si lo volvemos a dar, vuelve a ejecutar y vuelve a ejecutar. Pero si tuviéramos otro efecto o cambiara otra variable dentro de nuestro componente, se estaría ejecutando, lo cual haría que nuestro rendimiento de nuestra plataforma, si tuviéramos 10 efectos, por ejemplo, este efecto, aunque no necesite estarse actualizando, se estaría actualizando. Para ello vamos a hacer uso de unas propiedades que nos ofrece useEffect. Ahora nosotros vamos a darle lo siguiente. Vamos a mandar un array vacío, ya que useEffect nos permite mandar un segundo parámetro, que este segundo parámetro es la comparación. Aquí básicamente, bueno, primero si lo mandamos vacío, es como si estuviéramos reemplazando el component didMount, ¿no? Bueno, en realidad el component didMount siempre se va a ejecutar, siempre vive, por decirlo así, en useEffect, porque cada que se ejecute o cada que se monte el componente, se va a ejecutar este useEffect. Aquí lo que le estamos diciendo es que solamente se ejecuta una vez, no se va a ejecutar n veces, como lo está haciendo ahorita, es decir, cada que se renderiza se va a ejecutar. Esto ahorita no nos sirve, pero ¿por qué? Porque nosotros sí necesitamos que se esté actualizando cada que el número de usuarios cambie. Vamos a ver ahorita cómo funciona. Como puedes ver, vamos a darle F5, ya se ejecutó. Ahora vamos a añadir otro usuario y si te das cuenta ya no nos está actualizando el número de usuarios que existen. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo con el array que le estamos mandando a vacío que solamente se ejecute cuando se monte el elemento. Esto funciona para ciertos efectos que solamente necesitamos que tenga ese propósito. Por ejemplo, el tipo de suscripciones que vamos a ver ahorita en un ejemplo. Pero aquí, ¿qué pasa? Nosotros sí queremos que haga eso. Bueno, entonces le tenemos que decir que aparte de que se ejecute cuando se monte, queremos que se ejecute cuando cambie una variable. ¿Y qué variable tenemos directamente aquí? Bueno, tenemos users. Aquí tenemos que asegurarnos que si tenemos, no sé, 5 variables y todas dependan que cambien todas, pues básicamente siempre mandárselas para que cuando alguna cambie, esté utilizando los valores reales, los valores nuevos y no valores viejos o valores obsoletos, ¿vale? Entonces con esto lo que va a hacer es comparar la variable usuarios con la variable usuarios anterior. Básicamente ese es el component didUpdate, pero de una forma más sencilla. Simplemente va a comparar ambos elementos y si son diferentes va a actualizar o va a ejecutar el efecto. Entonces vamos a ver. Ahora vamos a ver nuestro resultado. Si te das cuenta, dice ejecutando. Ya se ejecutó porque se montó el elemento. Ese siempre se va a ejecutar. Ahora, tenemos aquí no hay usuarios, por tanto nos muestra 0. Si añadimos un usuario, ya nos muestra 1 y ya nos está mostrando ejecutando. ¿Por qué? Porque la variable usuarios ya cambió, ya es un array con un elemento.
Añadimos 2 elementos, 3 elementos y n cantidad de elementos que va actualizando. Con esto ya no se está ejecutando, no se ejecutaría, solamente se ejecutaría cada que la variable usuarios cambie o cada que cambie el estado de usuarios, solamente se ejecutaría ahí, pero no se ejecutaría varias veces si nosotros, por ejemplo, como lo hicimos anteriormente, que ahorita vamos a ver con el otro efecto que vamos a añadir, si nosotros le quitamos esto, se estaría ejecutando siempre. Con esto solamente se ejecuta cada que users cambie. Y si le quitamos esto, solamente lo mandamos vacío, se va a ejecutar solamente una vez, ¿vale? Con esto ya vas entendiendo un poco más cómo funciona UseEffect. Ahora vamos a añadir la parte de las suscripciones. Vamos a añadir otro efecto. Ah, otra cosa que hay que mencionar. Anteriormente cuando teníamos usábamos los ciclos de vida de React, sabrás que nosotros teníamos esos métodos, component did mount, component did update, component will unmount y algunos otros más. Que nosotros teníamos lógica, por ejemplo, en el mismo método, porque son ciclos de vida, teníamos que meter todo lo que cambiara o todo lo que necesitara cambiar. Entonces metíamos varias validaciones. En este caso a lo mejor metíamos ifs o a lo mejor switch, metíamos varias sentencias en las que no necesitábamos hacerlo, nos estaba generando mayor código. Con UseEffect, como puedes ver, podemos separar esas lógicas, es decir, ahorita solamente este efecto se dedica a actualizar la parte del título del componente. No necesitamos meter otro dato que no sea ese, porque ahorita voy a hacer otro efecto que no tiene que ver nada con este, y entonces ya no estoy teniendo todo en el mismo método que anteriormente sí pasaba. ¿Vale? Ahora vamos a añadir un efecto. Este es de suscripción. Es decir, nos queremos suscribir a cuando se hace un scroll. ¿Vale? ¿Por qué queremos suscribirnos a eso? Bueno, normalmente hay veces que cuando hacemos una plataforma queremos saber cuando se hace un resize. ¿Por qué? Porque a lo mejor un elemento se tiene que ocultar no con CSS, o se tiene que mostrar un efecto, o cuando hacemos un scroll queremos que haya efectos. Bueno, con eso lo podemos hacer. Vamos a hacerlo. Vamos a crear aquí normalmente cuando se hace un efecto se tiene que crear una función. Entonces vamos a crear un scroll listener. En este caso vamos a utilizar, perdón, vamos a crearlo, vamos a utilizar la función flecha y vamos a crear esto, vamos a poner list, perdón, listo. Y ahora lo que vamos a hacer es nosotros crear un método, ¿sale? Listo, vamos a hacerlo. Aquí vamos a quitar esto que se nos pasó por aquí y listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer en esto? Bueno, vamos a detectar que se haga un scroll. Ahorita vamos a generar esta lógica. Ahora, nosotros aquí vamos a añadir un listener. .add y aquí es donde vamos a añadir los listeners, es decir, que el efecto se va a suscribir a un listener en este caso de window, ¿no? Cuando en el window se haga un scroll sobre el elemento, sobre el documento, si hacemos un scroll, se va a ejecutar un método que le vamos a pasar. En esta ocasión va a ser scroll listener. ¿Listo? Ahora, aquí qué pasa, y eso es importante mencionártelo. Cuando nosotros nos suscribimos, tenemos que añadir un método que haga, se le llama sanitizar, ¿vale? Es decir, que no se queden las suscripciones por ahí, ¿no? Y eso es importantísimo porque te puede generar re-renderizados. Entonces, para ello nosotros necesitamos crear o añadir de suscribirnos a ese evento. Entonces, para ello nosotros, el efecto, para hacer eso necesitamos retornar una función. Para ello vamos a retornar una función flecha, simplemente diciéndoles que window.remove event listener, que en esta ocasión, bueno, pues es el scroll, y vamos a mandarle el método scroll listener. De igual forma, simplemente va a remover. Con esto, si anteriormente teníamos esta parte, nosotros teníamos esto separado, es decir, lo tenemos en el component component did mount, lo teníamos ahí,
teníamos esta parte porque nos suscribíamos cuando el elemento se iba a montar y el remove lo teníamos en el component will unmount, ¿vale? Ahora lo tenemos directamente en el mismo efecto, con ello ya no tenemos la lógica regada, la tenemos ya solamente sobre un método en este caso. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a mostrar console.log. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mostrar scrolling, por ejemplo. Y aquí vamos a mostrar otro console log y vamos a mostrar scroll start. Vamos a guardar y vamos a ver el resultado. Si puedes ver, ahorita no podemos hacer scroll, pero se ejecuta una vez. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, se ejecuta porque aquí tenemos scroll start, ya se ejecutó. Entonces, esto se ejecutó porque el efecto siempre se va a ejecutar al principio cuando se monte y sobre todo aquí. Ahora, nosotros cada que estemos haciendo un cambio, se va a ejecutar. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a añadir un usuario y si te das dando cuenta, aunque no estamos haciendo scroll, se está ejecutando, lo cual ahí no lo necesitamos, no necesitamos que se ejecute. Para ello, necesitamos hacer un cambio. Bueno, y bueno, aquí no nos está actualizando esta parte porque le dijimos que solamente cuando se actualice el, solamente se ejecute cuando se monta. Entonces aquí sí necesitamos solamente cuando esté la parte, cuando cambie usuarios. Ahora, nosotros no necesitamos que esto siempre se esté ejecutando. ¿Por qué? Porque solamente queremos que se ejecute una sola vez. ¿Por qué? Bueno, porque no tenemos una variable de la que dependa. En realidad, solamente necesitamos que se ejecute cuando se monte. ¿Vale? Entonces vamos a guardar y vamos a ver el resultado. Ahora nosotros ya se ejecutaron ambos efectos porque siempre se ejecutan al principio. Ahora vamos a darle aquí y se está ejecutando este, es decir, se está ejecutando el de documento porque está cambiando. Pero el otro no se está ejecutando para nada. Existe ahí, pero no se está ejecutando hasta que hagamos un scroll. Vamos a hacer el scroll. Vamos a añadir hasta que nos permita hacer un scroll. Listo. Vamos a hacer scroll y ya dice scrolling. Y dice scrolling. Pero si te estás dando cuenta, nos está ejecutando el otro también. ¿Por qué? Porque estamos añadiendo nombres. Está cambiando el 26 a 27, a 28. Aquí ya se ejecutan los dos porque automáticamente se está haciendo el scroll. Y aquí si hago esto, simplemente se ejecuta el scroll. ¿Vale? Así es como nosotros diferenciamos cuando un efecto u otro se tiene que ejecutar. Ahora, vamos a nuestro visual y ahora vamos a generar una lógica. Algo muy simple. Este método lo podríamos separar, pero vamos a meterlo de momento aquí. Lo que nos interesa es que se pueda hacer esa lógica. Vale, vamos a añadir un scroll, vamos a añadir una constante que se va a llamar scroll y vamos a obtener desde window.scroll y const prop scroll va a ser document.body.style. Listo. Y aquí vamos a añadir un if, una condicional que diga si el scroll es mayor a 0 and scroll es menor o igual a 100, queremos que el prop scroll.background cambie a red. Y vamos a copiar básicamente eso hacia abajo. Control Z. Y vamos a añadir aquí un else if. Y cuando el scroll sea mayor a 100, pero sea menor o igual a 300, que se pinte de color brown, ¿no? De color café. Y si es mayor, ya que sea mayor a 300, queremos que se pinte de color black. Esto funciona si más o menos lo cachas, puede ser un efecto a nivel de landing page. Cuando queremos que haga un efecto, cuando vas avanzando un scroll mayor, pues que tenga un efecto que vaya cambiando. Es más, podemos añadir animaciones y otro tipo de cosas, ¿no? Y cualquier otra cosa, es decir, básicamente que sea menor o igual a menor a 0, entonces que se pinte de color blanco, ¿vale? Y ahora nosotros aquí vamos a añadir otro estado que va a ser const scroll, ¿no? Const para poder ver el scroll, set scroll. Y por defecto vamos a utilizar
un 0. ¿Por qué? Por defecto pues va a ser 0, ¿no? Entonces aquí vamos a manejar el scroll y vamos a mostrarlo al final. Es decir, aquí. Vamos a añadir un H2 y vamos a añadir mm, vamos a añadir el scroll básicamente que tenemos por acá. Vamos a mandar el scroll que tenemos por allá. Scroll. Y cada que cambie, este método va a llamar al setScroll y le va a mandar el scroll. Listo. Ahora, vamos nosotros a hacer algo aquí que ahorita van a ver cómo funciona, pero mientras vamos a guardarlo. Y listo, vamos a ver el resultado. Ahora, si yo añado aquí un usuario, solo se está ejecutando como tal el nombre, porque queremos que cambie el título. ¿Cuándo queremos que se ejecute el scroll? Pues cuando hacemos scroll, ¿no? ¿Qué pasa? Ahorita ya empieza el scroll. Vamos a hacerlo. Cambia a rojo, si te diste cuenta, porque así le dimos, ¿no? Si añadimos otro, ahora cambia a café. Si le damos otros más hasta que pasemos el 300, cambia a negro. Y así hasta que nos vayamos. Está ejecutando aquí los dos porque está cambiando el usuario y está cambiando el scroll. Y aquí tenemos esta parte. Ahora, tú te has de preguntar, ok, si aún no cachaste todavía el efecto, porque si es algo complejo, ¿por qué se está ejecutando? ¿Por qué no se está ejecutando el console scroll start? Porque si te diste cuenta, solo se ejecutó una vez. Bueno, eso es muy sencillo. Este no se ejecuta, solo se ejecuta cuando se monta el elemento. ¿Por qué? Porque aquí le pusimos que solamente se ejecute. Como mandamos un array vacío, le estamos diciendo que solamente se ejecute una sola vez. Entonces, o cuando se monta el elemento. Este no se va a ejecutar más. Pero ¿por qué si nosotros estamos mostrando aquí scroll? Bueno, ¿por qué? Porque al final nosotros nos suscribimos al Add Event Listener y les estamos pasando lo que es esta constante. Entonces, nosotros al pasarle la constante le estamos mandando dentro el set scroll. ¿Sale? Es decir, eh, cada que se haga un cambio en el scroll, pues básicamente va a ejecutar esta función. Por eso es que esta función de algún modo u otro se aísla y entonces va a existir no importando que cambie algo en la pantalla, sino cada que cambie algo en la suscripción. Ahora nosotros podemos decirle, ok, yo quiero que también se llame cuando cambia el scroll, porque aquí tengo la variable scroll. Ok, vale, vamos a guardar. Y ahora sí, vamos a añadir usuarios. Ahorita no se ejecuta porque no hay scroll. Vamos a hacer más. Vamos a añadir varios. Y ahora sí, si te das cuenta, ahora sí se ejecutó scroll start. Vamos a añadir y otra vez se ejecutó. Y otra vez. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Estamos teniendo re-renderizados? No. Entonces, ¿está bien? Pues no es que esté bien, simplemente que sí, este método depende de scroll. Tenemos una variable que necesitamos que esté de algún modo, haga un watch sobre ese scroll. Pero no necesitamos eso porque al final ya estamos suscritos. Y solamente estamos suscritos y ese scroll no hace que dependa el efecto. Entonces, es necesario tenerlo aquí. De algún modo no, pero no está mal. ¿Por qué no está mal? Porque cuando ya tenemos un efecto, ese efecto va a existir, le estamos diciendo a React que va a existir hasta que la plataforma, pues, o a este componente deje de existir. Entonces, cuando nosotros le decimos que se vuelve a ejecutar ese efecto, pues, lo que va a hacer es que como ya existe un efecto igual, va a crear uno nuevo a partir de ese mismo, que al final va a ser una copia de este. Entonces va a reemplazar el efecto anterior, pero no por ello va a generar más suscripciones, ¿no? Porque si genera suscripciones, pues estaríamos viendo varios scrolling. Pero como no pasa eso, no lo está haciendo, simplemente está reemplazando. Ahora, sinceramente, como ya estamos suscritos, no tiene sentido el que nos suscribamos a la variable scroll, al menos de que tengamos otra, eh,
tengamos otro elemento, ¿no? Es decir, que tengamos nosotros otra variable que sí haga que dependa, ¿no? Entonces, en este caso, yo te sugiero que simplemente le digas que se ejecute una sola vez. ¿Por qué? Porque ya suscribirnos, pues simplemente va a ser ese trabajo, ¿no? Ahora, nosotros estamos añadiendo aquí el return y como te dije, esto va a añadir que cuando nos salgamos del elemento se sanitice y es decir, que ya no estemos suscritos, porque sí, si nos volvemos a regresar a este listener y no tenemos el remove listener, y nos volvemos a suscribir, ya tendríamos dos suscripciones. ¿Vale? Entonces vamos a ver ahora sí ya cómo funcionarían los dos en conjunto esos efectos para que vean que son efectos diferentes y que uno no depende del otro. Primero se ejecutan los dos porque en los dos tenemos lo siguiente. Los dos, el efecto siempre se va a ejecutar cuando se monta el elemento. Cuando añadimos un usuario, solamente se ejecuta el primero, que es el que dice ejecutando, no el que cambia el título. Y siempre se va a estar ejecutando hasta que haya un scroll, se va a ejecutar el siguiente. No importa que se esté pues renderizando otra vez el componente. ¿Vale? Ahora sí, si hacemos el scroll, ya se ejecuta solo el scroll. Si te das cuenta, dice scroll, scroll, scroll. Y sí, porque como estamos conectados o suscritos al evento scroll, entonces cada que hagamos un scroll se va a ejecutar. Pero solamente eso, no cada que se esté pintando. Es decir, si te das cuenta, aquí tenemos el sí está haciendo el scrolling porque automáticamente está aumentando. ¿Vale? Por eso se hace el scrolling y el ejecutando, ¿vale? Vamos a limpiar, ya digamos. Y si te das cuenta, hace esto. Entonces, básicamente así es como funciona el useEffect de alguna forma. En el siguiente video vamos a ver cómo conectarnos a un API a través de useEffect. Ahora, solo para terminar, ¿qué pasa si nosotros quitamos, vamos a nuestro Visual Studio, quitamos el que nos va a quitar la suscripción, es decir, el que va a dejar sanitizado el componente? ¿Qué pasa si lo quitamos? Bueno, vamos a guardar. Suponiendo que no queremos desuscribirnos. Esto no es ideal porque pues nos va a generar n cantidad de suscripciones. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, es muy simple. Vamos aquí, vamos a añadirnos. Ahorita ya estamos suscritos. Vamos a ver que si nosotros añadimos usuarios y hacemos scrolling, solamente lo hace una vez. Ahí no tenemos problema. Hacemos 1 y dice 5. Hacemos 2. De hecho, vamos a hacerlo un poquito más grande. Que lo pueden ver, dice 6. 7. Pero ¿qué pasa si nos cambiamos de vista? Vamos a la private 2 y regresamos a la private 1. Listo, se ejecutó solamente una vez, en teoría. Pero vamos a hacer esto. ¿Por qué? Ya no se ejecuta dos veces el scroll porque ya se hizo una vez. Aún seguimos suscritos. Entonces ya tenemos dos suscripciones. Entonces vamos a hacer hasta que nos dé el scroll. Y vamos a hacer el scroll. Y nos manda un warning. Porque ahora checa si añado otra, va a pasar de 2 a 4. 2. Y está haciendo n cantidad. Por ejemplo, ahorita voy a hacer un scroll de 3, ahorita si hago otro scroll, pasa a 7, porque ya son dos suscripciones, entonces estás generando n cantidad de suscripciones si no te suscribes, y si te vuelves a salir y vuelves a entrar, ya sería como muchísima información la que tiene que generar. Por ello es que se añade ese método que es opcional para ese efecto, porque solamente se necesita cuando se añadan suscripciones. Con esto removemos la suscripción y cuando nosotros por ejemplo, vamos a añadir el scroll, ahorita ya estamos suscritos. Si nosotros le damos salir, ahí está todo bien, ¿no? Tenemos bien 4, 6, 7. Y si nos vamos a private 2 y regresamos a private 1 y volvemos a añadir, vamos a añadir. Y cuando ya hagamos el scroll, 3 va de 1 en 1 porque ya no tenemos n cantidad de suscripciones. Entonces, eso es súper importante el que nos podemos dejar sanitizar. Ahí, como dice esta, por ejemplo, no necesitamos añadir ese método o esa función, retornar una función. ¿Por qué? Porque no necesita sanitizar nada. Básicamente, esto no lo necesita, pero esa que sí es una suscripción, sí necesita sanitizar pues, básicamente el método, ¿no? Es decir, que no estemos suscritos al mismo varias veces, ¿no?
Entonces, así es como funciona UseEffect. Esa es como la parte de cuando nosotros necesitamos cambiar manualmente el documento y cuando nosotros queremos añadir una suscripción a elementos, ¿no? Bueno, agregar listeners. Sé que fue un poquito largo el video. Esto es importante porque pues es importante que conozcan cómo funciona UseEffect, porque ahora cuando lleguemos a la parte de crear componentes o crear widgets o cosas más complejas en React, pues vamos a estar utilizando los UseEffect y UseState. Entonces pues es importante que lo entiendan. Así que bueno, espero que te haya gustado el video. Recuerda suscribirte, darle like, compartir el video. Así que pues bueno, nos vemos en la próxima.